Estoy aquí en casa de Pablo, en Argentina, Buenos Aires. Pablo Nopov, mi hermano del alma, mi amigo. Llevamos trabajando no sé cuántos años, muchos, maravillosamente. Él es socio de Isonomía y es uno de los mejores analistas del mundo. Pero más que eso, es mi hermano, es corazón. Y os lo quería presentar. Fijaros que llegando aquí a Argentina hace unos días, antes de venir para acá, y quería preguntarle esas cosas a Pablo para que vosotros podáis escucharlo y saber qué es lo que se está pensando y pasando aquí en Argentina. El presidente Fernández dijo que Argentina era uno de los países que más estaba creciendo y que la economía estaba espectacular. Y resulta que al día siguiente echan al ministro de Economía. Increíble, ¿no? El país que crece en economía, según el presidente, y al día siguiente expulsan o echan o se va el ministro de Economía. ¿Qué pasa en Argentina? Pues es que que la gente quiere saber. Pues es que, viste que está la industria del meme, que es creatividad, comunicación a muchísima velocidad. Y se viralizó un meme que mencionaba esto que decías, país de crecimiento, ministro renunciando. Yo creo, Antonio, que en Argentina, como en la mitad, como en todo el mundo, hemos roto cosas. Y la relación de la política y la sociedad la hemos destruido, pulverizado. Una relación que tenía antes comunicación, que después pasó a tener información, y que después pasó a tener, algunos dicen mentira, otros dicen fabulación, otros dicen exageración, otros dicen solo relato. Pero esa relación es la que se quebró. A tal punto, te digo, la distancia era muy grande, la política y la sociedad estaban lejos, y yo creo que ahora el paso lo terminó de dar la sociedad se alejó más. Y este es un fenómeno que va a explicar, y que viene explicando las elecciones, que son esos últimos electores que se caen del horizonte, que no los analizamos y que llegando a la elección terminan de resolverla, y la resuelven de una manera que nos sorprende. Insisto con esto que se rompió, Antonio. Históricamente buscamos patrones para entender sociedades. El patrón es que no hay patrón. Y eso es un desafío en sí mismo, primero para entender qué pasa, y después para entender qué hacer en sociedades que además necesitan que se solucionen sus problemas. Os dije que era impresionante. Hoy al mediodía estábamos comiendo un tremendo asado y hiciste digamos una analogía con digamos los votantes Aspen y luego lo llevaste a votantes en la onda Netflix. Eso es una cosa. Y luego la otra, te escuché una declaración el otro día en donde creo que decías que la política o los políticos se alejaron de la gente, pero también la gente se alejó de la política y de los políticos, ¿no? Es parte de esto que estás diciendo, digamos. Mira, hay un elector, eso le decimos acá porque es una radio que pasa música, pero es un votante, si querés, de plataforma, ¿no? Un votante de Netflix. Y es un votante que dejó de buscar información. Votante Netflix, ¿eh? Atención, ¿eh? En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, hay cierto tipo de votantes que mira cierto tipo de medios. Después empezó a pasar que había electores que miraban todos los medios para decir que no le gustaba y no le gustaba. Y yo lo que creo que empezó a pasar en un conjunto de argentinos, y creo que esto está pasando en muchos lugares del mundo, es que empezás a ignorar para cuidarte. Que entendés que lo que te dicen todo el tiempo te daña. Antonio, a los argentinos les duele el cuerpo por vivir en Argentina. El problema del argentino no es la inflación, la pobreza, la economía, es todo eso. Pero hay una cosa antes, es que la Argentina se le mueve todo el tiempo. Es desesperante para el argentino convivir con esa velocidad de movimiento. Entonces ese votante lo que hizo fue, se alejó lo más posible, ignora para cuidarse, no quiere saber nada más que 2 o 3 cosas que le importan y que de alguna manera resuelven. Él está llamando, pero como esto es así, claro. Y este votante lo que hoy hace es irse de cualquier lugar de información. La política hoy no le está hablando, y no importa dónde, porque se cayó del horizonte. Insisto con esta idea. A no ser que seas terraplanista, entendés que cuando te caes del horizonte, no importa si levantás la mirada, si buscas. Te digo un problema arriba de esto, Antonio. La política se está acostumbrando a tener sociedad que está lejos y a tener sociedad que se cayó del horizonte. Y empieza a sentir que no es un problema. Ese es el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Nos ignoramos para cuidarnos. Ignoramos para cuidarnos, ¿no dijiste? Qué bárbaro, ignoramos para cuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en Argentina en 2023, elecciones presidenciales? ¿Qué va a pasar con esos oficialismos que han perdido ahora en tiempos de pandemia? ¿Qué tenemos que hacer si ese es el problema? Primero, sentir.
Yo te diría que lo que va a pasar en Argentina es lo que va a pasar en, no sé, casi cualquier rincón del mundo. Vos sabés, si me has escuchado hablar y lo hemos batallado juntos, esta idea del primer metro cuadrado. En el primer metro cuadrado, que obviamente no es lineal, no es una cantidad de centímetros, pero es lo que nos pasa, lo que nos importa, lo que nos impacta. En ese lugar, cuando juntás ese espacio con emociones, es donde se va a definir la elección. Y ese votante que se cayó tiene un primer metro cuadrado y se emociona dentro de ese primer metro cuadrado. Y entonces el desafío es ver quién logra interpelar desde las emociones a esa cotidianidad del argentino medio, en este caso de la Argentina. Digo una última cosa del argentino. El argentino siempre tenía la esperanza de tener esperanza. Y lo rompimos. Rompimos el futuro. Hasta hace un verano, 2 veranos atrás, podíamos hacer una campaña y decíamos tal cosa para tener futuro. Y lo que rompimos es que es la condición inherentemente positiva del futuro. Hoy cuando haces una investigación en un país como el nuestro y decís, che, pero el futuro va a estar mejor, y uno dice, ¿por qué? Y nadie puede responderlo. Entonces digo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el argentino y el ciudadano de este mundo lo que va a hacer es va a resolver en base a lo que sienta en su primer metro cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es sentir. Pablo, ya ven que es uno de los mejores analistas del mundo. Bueno, Pablo, no le quiero quitar más tiempo. Vamos a seguir cenando aquí, tomando vino, así que venimos con otra pronto. Sentir primero. Yo lo quiero. Y también a ustedes. Pero este es mi hermano. Cuídense.